Mamá, necesito que me transfieras $20,000 ahora mismo. Las palabras de Gisele cortaron la música de la fiesta como una navaja. La ceremonia había terminado hacía una hora. Yo estaba sentada en una mesa del fondo, viendo a mi hija bailar con su nuevo esposo Diego, cuando ella se acercó con su vestido de novia aún impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿$20,000? Gisele, ¿de qué hablas? De la decoración adicional para la fiesta, mamá. El organizador dice que necesita el pago ahora o retira todo el montaje especial. Su voz tenía una urgencia desesperada. Si no le damos el dinero en los próximos minutos, la recepción se arruina. Los 200 invitados llenaban el elegante salón. Podía escuchar sus conversaciones, sus risas, el tintineo de las copas de champaña. La orquesta tocaba valses mientras las parejas bailaban. Mi hija acababa de casarse y me estaba pidiendo la mitad de mis ahorros de toda una vida. Gisele, hija, ese dinero es para mi jubilación. Para mis medicinas. ¿Para qué? Me interrumpió con una frialdad que me heló la sangre. Mamá, tú ya estás vieja. Yo tengo toda una vida por delante. Este es mi día, mi fiesta. Diego se acercó, imponente en su smoking, con una copa de champaña en la mano. Señora Aurelia, usted entiende la importancia de este momento, ¿verdad? No puede negarle esto a su propia hija en su boda. Varios invitados comenzaron a voltearse hacia nosotras. Las voces se iban apagando poco a poco. La música seguía sonando, pero ya no era el centro de atención. Por favor, entiendan que ese dinero. Que lo entienda yo. Gisele elevó la voz lo suficiente para que las mesas cercanas pudieran escucharla. Toda mi vida me has dicho que harías cualquier cosa por mí. Ahora te pido una sola cosa y me das excusas. Gisele, por favor, cálmate. Estamos en tu boda. Exactamente. Estamos en mi boda. Su voz se volvió tan aguda que la orquesta comenzó a tocar más bajo. Y mi propia madre se niega a ayudarme. Los murmullos se extendieron por el salón como ondas en un estanque. Podía sentir los ojos de todos los invitados clavados en nosotras. Familias enteras volteando desde sus mesas. Los meseros deteniéndose con las bandejas en alto. No soy egoísta, Gisele. Solo te pido que entiendas que ese dinero. Quítate de mi vista, egoísta. La música se detuvo por completo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí sus dedos enterrándose en mi cabello gris. El dolor fue instantáneo y brutal. Mi propia hija, vestida de blanco como un ángel, me arrastró por el cabello con una fuerza salvaje frente a 200 invitados que nos miraban con horror. Gisele, no. Pero ya era tarde. Mi cabeza se estrelló contra la pared del salón con un sonido seco que resonó en el silencio absoluto. El dolor explotó en mi cráneo como fuegos artificiales. Sentí que mis rodillas cedían, que el mundo se tambaleaba. «Fuera de aquí», me gritó mientras me empujaba hacia la puerta. «No quiero verte en mi fiesta. Estás arruinando mi día». 200 pares de ojos me observaban. 200 personas siendo testigos de cómo mi propia hija me humillaba en el día más importante de su vida. Mi cabello estaba despeinado, mi vestido arrugado, mi dignidad hecha pedazos en el suelo de mármol. Toqué mi cabeza donde había golpeado la pared. Mis dedos se mancharon de sangre. Gisele. Susurré. «Que se vaya», le gritó a Diego, quien fingía intentar calmarla. En ese momento de absoluta humillación, cuando todos los invitados me miraban como si fuera una mendiga expulsada de la fiesta, escuché pasos firmes acercándose por el pasillo principal del salón. Gisele estaba de espaldas a la entrada, gritándole a Diego sobre cómo yo había arruinado su día perfecto, cuando una voz masculina y autoritaria cortó el aire. «Señora Gisele Martínez de Herrera». Mi hija se volteó lentamente, y por primera vez en toda la noche, vi algo que nunca había visto en sus ojos. Pánico puro. Un hombre de 50 años, vestido con un traje gris impecable, se acercaba con una carpeta en la mano y 2 policías uniformados flanqueándolo. Los invitados se apartaron como el mar rojo, creando un pasillo directo hacia nosotras. «Soy el abogado Daniel Ruiz», dijo con una voz que llenó todo el salón. «Vengo a entregar una orden judicial contra usted por agresión a persona de la tercera edad y explotación financiera».
El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Giselle abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Diego dejó caer su copa de champagne, que se estrelló contra el suelo con un ruido que hizo que varios invitados saltaran. «Debe haber un error», balbuceó Giselle. «Yo no he». «Señora», la interrumpió uno de los policías, «tiene derecho a permanecer callada. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra». Fue entonces cuando vi a mi nieta Valeria emerger del grupo de invitados, con su teléfono en alto. 19 años, hermosa como su madre, pero con algo que Giselle había perdido hacía mucho tiempo, un corazón. «Abuela, lo siento tanto», me dijo con lágrimas en los ojos. «Grabé todo. Llamé al abogado en cuanto vi lo que te hizo». El abogado Daniel se dirigió a mí con una gentileza que contrastaba brutalmente con el trato que acababa de recibir de mi propia hija. «Señora Aurelia, ¿se encuentra bien? ¿Necesita atención médica?» Toqué nuevamente la herida en mi cabeza. La sangre había manchado los dedos de mi guante blanco. «Creo que estoy bien», mentí. «Grabación en video», continuó el abogado, mostrando la pantalla del teléfono de Valeria. «Agresión física documentada. Testigos presentes». Sus ojos recorrieron el salón lleno de invitados boquiabiertos. «Esto es más que suficiente para proceder». Giselle finalmente encontró su voz. «Esto es ridículo. Es mi madre. No puedes arrestarme en mi propia boda». «Su relación familiar no la exime de consecuencias legales», respondió Daniel con frialdad profesional. «De hecho, la agresión contra familiares mayores conlleva penas más severas». Diego intentó intervenir, acercándose al abogado con esa sonrisa falsa que tanto conocía. «Señor, seguramente podemos resolver esto de manera civilizada. Ha sido un malentendido». «Un malentendido». Daniel señaló mi cabeza sangrante. ¿Considera usted que arrastrar a una mujer de 68 años por el cabello y golpear su cabeza contra una pared es un malentendido? Los murmullos se extendieron por todo el salón como fuego en pasto seco. Escuché fragmentos de conversaciones. «¿Viste lo que le hizo su propia madre en su boda? ¡Qué vergüenza!». La suegra de Giselle, una mujer elegante que siempre me había tratado con desprecio, se acercó a Diego. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay policías en nuestra boda?». «Mamá, es un malentendido», intentó explicar Diego, pero su voz sonaba desesperada. «No es un malentendido», dijo Valeria, con más valor del que yo tenía a su edad. «Mi madre golpeó a mi abuela porque se negó a darle $20,000. Lo tengo todo grabado». El gasp colectivo que siguió fue audible. 200 personas procesando simultáneamente que habían sido testigos de algo más oscuro de lo que habían imaginado. $20,000, preguntó la suegra de Giselle, con incredulidad. «¿Le pediste $20,000 a tu madre?» «Era para la decoración adicional», se defendió Giselle, pero su voz sonaba hueca. «Para hacer la fiesta más elegante». «La fiesta ya está pagada», replicó la suegra. «Nosotros pagamos todo. ¿Para qué necesitabas más dinero?». El silencio que siguió fue devastador. Giselle había sido atrapada en su propia mentira, frente a toda su boda, frente a la familia de su nuevo esposo, frente a sus amigos y colegas. «Señora Giselle», continuó el abogado Daniel, «además de la agresión de esta noche, tenemos documentación de varios años de explotación financiera. Transferencias forzadas, manipulación emocional, apropiación de fondos destinados a gastos médicos». «Eso no es cierto», gritó Giselle. «Tenemos registros bancarios», respondió Daniel imperturbable. «Correos electrónicos, mensajes de texto, testimonios de testigos». Sus ojos se posaron en Valeria. Su propia hija ha estado documentando el abuso durante meses. Todos los ojos se volvieron hacia Valeria, quien asintió con determinación. «Sí. He visto cómo mamá ha estado sacándole dinero a la abuela durante años. Siempre con excusas, siempre con amenazas emocionales. Si no me ayudas, significa que no me amas. Si no me das esto, no volverás a ver a tu nieta». Cosas así. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. No lágrimas de dolor, sino de alivio. Finalmente, alguien había visto lo que yo había estado viviendo en silencio durante tanto tiempo. «Valeria»,
¿Cómo puedes traicionarme así?, le gritó Gisele a su hija. Traicionarte. Valeria se irguió con una dignidad que me recordó a mí misma cuando era joven. Mamá, tú fuiste quien traicionó a la abuela. Tú fuiste quien la golpeó. Tú fuiste quien le ha estado robando durante años. Oficial, esto es un error. Diego se interpuso entre los policías y Gisele, con el sudor brillando en su frente. Es nuestra noche de bodas. No pueden llevársela. El policía más alto, un hombre de unos 40 años con expresión seria, no se inmutó. Señor, apártese. Tenemos una orden judicial válida y evidencia clara de agresión. Pero es su madre, insistió Diego. Las familias tienen problemas. No pueden arrestar a alguien por una discusión familiar. Una discusión familiar no incluye arrastrar a una persona mayor por el cabello y golpear su cabeza contra una pared, respondió el abogado Daniel, mostrando nuevamente el video en el teléfono de Valeria. Esto es agresión con agravantes. Gisele, que había permanecido inmóvil durante los últimos minutos, finalmente reaccionó, pero no con arrepentimiento o disculpas. Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia pura. Esto es culpa tuya, me gritó, señalándome con el dedo. Tú orquestaste todo esto. Trajiste a estos policías a mi boda para arruinarme. La acusación era tan absurda que varios invitados intercambiaron miradas de incredulidad. Yo, que apenas podía mantenerme en pie después del golpe, que tenía sangre seca en el cabello, que había sido humillada frente a 200 personas. Señora Gisele, intervino Daniel, su madre no contactó a ningún abogado. Fue su propia hija quien me llamó después de presenciar la agresión. Valeria, diles la verdad. Gisele se volvió hacia su hija con desesperación. Diles que esto fue un accidente, que yo no quería lastimarla. Valeria me miró con ojos llenos de lágrimas, pero su voz fue firme como el acero. No fue un accidente, mamá. Te vi arrastrarla del cabello. Te vi golpear su cabeza contra la pared a propósito. Y no es la primera vez que eres violenta con ella. Un murmullo de horror recorrió el salón. Los invitados que antes disfrutaban champaña y música ahora estaban presenciando el colapso completo de una familia. ¿No es la primera vez?, preguntó el segundo policía, sacando una libreta. Valeria asintió, limpiándose las lágrimas. He visto cómo mamá le grita a la abuela por dinero, cómo la chantajea emocionalmente. Una vez la empujó tan fuerte que la abuela se cayó y se lastimó la rodilla. Eso no es cierto. Gisele estaba perdiendo control completamente. Valeria, ¿cómo puedes inventar estas mentiras? No son mentiras, susurró una voz desde el grupo de invitados. Era Paula, mi vecina de 65 años, que se acercó lentamente. Yo he visto los moretones. Todos los ojos se volvieron hacia Paula, quien temblaba pero continuó hablando. Aurelia es mi vecina desde hace 15 años. En varias ocasiones la he visto con moretones en los brazos. Cuando le preguntaba, siempre decía que se había caído, pero... Paula, no, le grité, pero mi voz salió débil. No, Aurelia, dijo Paula con determinación. Ya es hora de que alguien diga la verdad. He visto cómo Gisele llega a tu casa gritando, exigiendo dinero. He escuchado los gritos, los portazos. Una vez llamé a tu puerta después de que ella se fuera y tenías un moretón en la mejilla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la orquesta había dejado de tocar completamente. Los meseros se quedaron inmóviles con las bandejas en las manos, como estatuas en un museo. Señora Aurelia, dijo Daniel suavemente, ¿es esto cierto? Ha sufrido agresiones anteriores. Por primera vez en años, quizás en décadas, sentí que podía decir la verdad. Sí, susurré, y luego más fuerte. Sí, es cierto. El gasp colectivo fue como una ola rompiendo contra la orilla. ¿Cuánto tiempo?, preguntó el abogado. Años, admití, sintiendo como si un peso de 1000 libras se quitara de mis hombros. Comenzó cuando Diego apareció en su vida. Ella cambió. Se volvió diferente. Todos los ojos se volvieron hacia Diego, quien palideció visiblemente. Yo no he hecho nada, balbuceó. Yo nunca le dije que... Tú me dijiste que ella tenía que contribuir más, le gritó Gisele.
Tú dijiste que los padres viejos eran una carga. El silencio que siguió fue demoledor. Diego había sido expuesto frente a toda su familia, sus amigos, sus colegas de trabajo. La madre de Diego, una mujer elegante de 70 años, se acercó lentamente. ¿Dijiste eso, Diego? ¿Llamaste carga a una madre? Mamá, yo. Diego tartamudeó, pero las palabras no salían. Porque si eso es lo que piensas, continuó su madre con una frialdad glacial, me pregunto qué opinas de mí. La tensión en el salón era palpable. Las familias se miraban entre sí con incredulidad. Los amigos susurraban. Los colegas tomaban notas mentales de lo que estaban presenciando. Señora Gisele, dijo el policía, sacando las esposas, necesita venir con nosotros. No. Gisele retrocedió, tropezando con su vestido de novia. No pueden hacer esto. Es mi boda. Tengo luna de miel mañana. Debió haber pensado en eso antes de agredir a su madre, respondió el policía sin emoción. Diego, haz algo, le gritó a su nuevo esposo. Pero Diego estaba ocupado en su propia crisis. Su familia lo miraba con horror y decepción. Su madre se había alejado de él como si fuera contagioso. No puedo hacer nada, murmuró Diego. Esto es un desastre. Valeria se acercó a mí y tomó mi mano. Abuela, ¿quieres que te lleve al hospital? Esa herida en tu cabeza necesita atención. Por primera vez en toda la noche, sonreí. Mi nieta, apenas 19 años, tenía más compasión y madurez que su madre de 42 años. Sí, mijita, le dije. Creo que sí necesito que me revisen. El abogado Daniel se acercó y me entregó su tarjeta. Señora Aurelia, necesitaremos hablar mañana. Hay varios cargos que podemos presentar, no solo por la agresión de esta noche. ¿Qué tipo de cargos?, pregunté. Explotación financiera de persona mayor. Abuso emocional. Posiblemente fraude, dependiendo de cómo obtuvo el dinero de usted en el pasado. Gisele escuchó esto y su rostro se volvió del color de su vestido. No pueden probar nada. Señora, dijo Daniel con una sonrisa fría, tenemos años de registros bancarios. Tenemos testigos. Tenemos grabaciones. Y ahora tenemos video de agresión física. Créame, podemos probar mucho. Los policías se acercaron a Gisele, quien finalmente se dio cuenta de que no había escape. Suéltenme. Suéltenme. Los gritos de Gisele resonaron por todo el salón mientras los policías la sujetaban. El sonido del metal de las esposas cerrándose fue como un disparo en el silencio absoluto. Su vestido de novia, que había costado $5,000, se arrugaba y se manchaba mientras ella luchaba inútilmente. Diego, Diego, no dejes que me lleven. Su voz se quebró en un gemido desesperado. Somos esposos. Tienes que protegerme. Pero Diego había retrocedido hasta la pared, con el rostro pálido como papel. Su familia lo rodeaba, pero no para consolarlo. Sus hermanos, sus primos, sus tíos, todos lo miraban como si hubieran visto a un extraño. Diego, dijo su padre, un hombre distinguido de 75 años, ¿es cierto lo que dijiste sobre las madres mayores? Papá, yo. Diego tartamudeó, pero las palabras se le atragantaban. Porque tu madre y yo hemos estado manteniendo tu negocio durante los últimos 2 años, continuó su padre con una voz tan fría que podía congelar agua. Si consideras que los padres mayores son una carga, quizás deberíamos reconsiderar nuestra inversión. El color que le quedaba en el rostro a Diego desapareció completamente. No, papá, no es lo que quise decir. $50,000, dijo su madre, contando con los dedos. Eso es lo que hemos invertido en tu empresa de consultoría, que nunca genera ganancias. Los invitados observaban como espectadores en un teatro, presenciando el colapso completo de una familia en tiempo real. Algunos habían comenzado a sacar sus teléfonos, grabando discretamente. No me pueden arrestar. Gisele seguía gritando mientras los policías la dirigían hacia la salida. Tengo derechos. Soy una mujer recién casada. Los derechos no incluyen agredir a personas mayores, respondió el oficial con paciencia profesional. Señora, cuanto más coopere, mejor será para usted.
Valeria se mantuvo a mi lado, su mano firme en la mía. Abuela, ¿estás segura de que no quieres ir al hospital primero? Toqué nuevamente la herida en mi cabeza. El sangrado había parado, pero sentía un dolor punzante. Creo que estoy bien, mijita. Solo necesito sentarme un momento. El abogado Daniel se acercó mientras Giselle era escoltada fuera del salón. Señora Aurelia, ¿tiene algún lugar seguro donde quedarse esta noche? Después de una situación como esta, a veces es mejor no estar sola. Puede quedarse conmigo, ofreció Paula inmediatamente. Vivo al lado de ella. Tengo cuarto de invitados. Eso sería perfecto, asintió Daniel. Mañana temprano necesitaremos que venga a la estación para hacer una declaración formal. Los gritos de Giselle se desvanecieron cuando los policías la sacaron del edificio. El silencio que quedó era diferente al de antes. Ya no era shock, sino vergüenza colectiva. 200 personas que habían venido a celebrar una boda ahora se sentían cómplices de haber presenciado años de abuso. La madre de Diego se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. Señora Aurelia, no sabíamos nada de esto. Si hubiéramos sabido. No se preocupe, le dije suavemente. No era su responsabilidad saberlo. Pero sí era nuestra responsabilidad criar mejor a nuestro hijo, replicó con amargura. Un hombre que puede decir que las madres mayores son una carga. ¿Qué clase de monstruo criamos? Diego se acercó, desesperado. Mamá, por favor, escúchame. No, lo cortó su madre. No quiero escucharte. Quiero que te vayas de mi vista. ¿Pero el negocio? La inversión. El negocio se acabó, intervino su padre. A partir de mañana, ya no tienes nuestro apoyo financiero. Pero no pueden hacer eso. Diego se desesperó. Sin ustedes, me voy a la quiebra. Debiste pensar en eso antes de influenciar a tu esposa para que abusara de su madre, respondió su padre con disgusto. El hermano mayor de Diego, un hombre serio de 50 años, se sumó a la conversación. Diego, siempre supimos que eras egoísta, pero esto es diferente. Esto es enfermo. Yo no le dije que la golpeara, se defendió Diego. Pero sí le dijiste que sacara dinero de ella, intervino Valeria, quien había estado escuchando en silencio. Yo te escuché, Diego. En Navidad pasada, cuando pensabas que nadie te oía. Le dijiste a mi mamá que era ridículo que la abuela guardara tanto dinero para ella sola. Todos los ojos se volvieron hacia Valeria, quien continuó con una madurez que me llenó de orgullo. También te escuché decir que las personas mayores no necesitan tanto dinero porque ya vivieron su vida. Y que era el turno de ustedes de disfrutar. Diego abrió la boca para negarlo, pero las palabras no salían. ¿Es cierto eso, Diego?, preguntó su madre con voz temblorosa. Yo no. Es cierto, gritó desde la entrada del salón. Era Giselle, que había logrado soltarse de los policías por un momento antes de ser sujetada nuevamente. Sí, es cierto. Y no me arrepiento. Ella tiene dinero guardado y nosotros luchamos por pagar las cuentas. El silencio que siguió fue absoluto. Giselle acababa de confesar, frente a toda la boda, que había estado extorsionando a su propia madre. $60,000 tiene guardados, continuó gritando Giselle, aparentemente sin darse cuenta de que se estaba incriminando más. $60,000 mientras nosotros vivimos de cheque en cheque. Señora, deje de hablar, le advirtió uno de los policías. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Pero Giselle estaba más allá del razonamiento. No me importa. Que todos sepan la verdad. Mi madre es una egoísta que prefiere su dinero antes que la felicidad de su propia hija. Giselle, le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma, ese dinero es para mis medicamentos cuando sea más mayor. Para no ser una carga para nadie. Ya eres mayor, me gritó. Ya deberías estar muerta. El gasp colectivo que siguió fue audible en todo el salón. Varios invitados se llevaron las manos a la boca en horror. Incluso los policías intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Acabas de desearle la muerte a tu madre?, preguntó el abogado Daniel, con su grabadora de voz claramente visible. Giselle se dio cuenta, demasiado tarde, de lo que había dicho. No, yo no quise decir.
Todo ha quedado grabado, dijo Daniel simplemente. Amenazas contra persona mayor. Admisión de extorsión financiera. Deseo de muerte hacia la víctima. Diego se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Su familia se había alejado de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. Llévensela, ordenó el oficial superior, y esta vez Giselle no resistió. Parecía haber entendido finalmente la magnitud de lo que había hecho. Mientras se la llevaban, Valeria se volvió hacia mí. Abuela, hay algo más que debes saber. ¿Qué cosa, mijita? Mamá no solo te ha estado sacando dinero a ti, también le pidió dinero prestado a varias personas usando tu nombre. Les dijo que tú ibas a pagar. Mi corazón se hundió. ¿Cuánto dinero? Aproximadamente $15,000. A 5 personas diferentes. El salón siguió en silencio absoluto, pero ahora todos procesaban la verdadera magnitud del fraude que habían presenciado. $15,000. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿A quiénes? Valeria. Mi nieta sacó su teléfono y comenzó a leer una lista que evidentemente había preparado. A la señora Carmen de la panadería, $3,000. Al señor Roberto del taller mecánico, $2,500. A tu prima Elena, $4,000. A los vecinos de la casa amarilla, $2,000. Y a mi profesora de inglés, $3,500. Cada nombre era como una puñalada. Gente que conocía desde hacía años, personas que confiaban en mí, que ahora pensarían que yo era una deudora que no pagaba sus compromisos. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté con voz temblorosa. Porque han estado llamando a casa preguntando por ti, respondió Valeria con lágrimas en los ojos. Mamá les dijo que tú habías tenido problemas de salud y que por eso no podías pagarles. Que necesitaba un poco más de tiempo. El abogado Daniel se acercó, tomando notas. Esto constituye fraude por identidad. Estafa agravada. Los cargos se están acumulando. Pero yo no sabía nada, susurré, sintiendo como si el mundo se tambaleara bajo mis pies. Lo sabemos, señora, dijo Daniel con gentileza. Usted es la víctima, no la perpetradora. Pero necesitaremos documentar todo esto para el caso. Paula me tomó del brazo. Aurelia, vámonos de aquí. Necesitas descansar y procesar todo esto. Pero antes de que pudiéramos movernos, escuché mi nombre siendo gritado desde la entrada del salón. Aurelia. Aurelia. Era Carmen, la dueña de la panadería. Una mujer robusta de 60 años que había sido mi amiga durante décadas. Venía corriendo, claramente alterada, con su delantal aún puesto. Carmen, dije, sintiendo que mi cara se encendía de vergüenza. ¿Qué haces aquí? Vi a los policías llevándose a Giselle, jadeó, tratando de recuperar el aliento. Pensé que algo terrible había pasado. ¿Estás bien? Carmen, sobre el dinero que te debo. ¿Cuál dinero? Carmen me miró con confusión genuina. ¿De qué hablas? Valeria intervino suavemente. Señora Carmen, mi madre le pidió prestados $3,000 diciéndole que era para mi abuela. La expresión de Carmen cambió lentamente de confusión a comprensión, y luego a horror. ¿Me estás diciendo que Giselle me mintió? ¿Que tú no sabías nada del préstamo? No sabía nada, admití, sintiéndome morir de vergüenza. Esa maldita. Carmen estalló en una furia que hizo que varios invitados restantes se sobresaltaran. Me dijo que tenías una emergencia médica, que necesitabas dinero para una operación urgente. Una operación. El abogado Daniel levantó la vista de sus notas. Sí, confirmó Carmen, cada vez más enojada. Me dijo que Aurelia necesitaba una cirugía de emergencia, pero que no quería preocupar a nadie. Que era demasiado orgullosa para pedir ayuda directamente. Esa es exactamente la misma historia que me contó a mí, dijo una voz desde atrás. Era Roberto, el mecánico, un hombre delgado de 50 años con las manos manchadas de grasa. Vine porque vi las luces de la policía. Giselle me dijo que Aurelia necesitaba dinero para medicamentos caros. Uno por uno, los otros acreedores comenzaron a aparecer. Vivíamos en un barrio pequeño donde las noticias viajaban rápido, y la presencia policial había atraído su atención. Elena, mi prima,
Llegó con su esposo. Los vecinos de la Casa Amarilla aparecieron con su hijo adolescente. Hasta la profesora de inglés de Valeria, una mujer joven llamada Sandra, se presentó. ¿Todos ustedes prestaron dinero creyendo que era para mí?, pregunté, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Aurelia, dijo Elena con lágrimas en los ojos. Gisele vino a mi casa llorando. Me dijo que tenías diabetes avanzada y que necesitabas un tratamiento experimental que costaba $4,000. A mí me dijo que tenías problemas del corazón, agregó Roberto. Insuficiencia renal, dijo Sandra, la profesora. Cáncer, susurraron los vecinos al unísono. El patrón se hizo claro para todos. Gisele había usado diferentes enfermedades falsas para manipular la compasión de las personas que me conocían y me querían. Señora, dijo el abogado Daniel a Carmen, ¿tiene algún documento del préstamo? Tengo un pagaré firmado por Gisele, respondió Carmen, sacando un papel arrugado de su bolso. Dice que Aurelia pagaría en 6 meses. Yo también tengo uno, dijo Roberto. Uno por uno, todos produjeron documentos similares. Pagarés firmados por Gisele, prometiendo que yo pagaría las deudas que ella había contraído usando mi nombre y mi reputación. Esto es evidencia sólida de fraude sistemático, murmuró Daniel, fotografiando cada documento con su teléfono. Señora Aurelia, su hija enfrenta ahora cargos muy serios. Pero nosotros no queremos meter en problemas a Aurelia, dijo Carmen rápidamente. Ella no hizo nada malo. No se preocupen, respondió Daniel. Los cargos son contra Gisele, no contra la señora Aurelia. De hecho, ella es víctima tanto como ustedes. ¿Qué va a pasar con el dinero?, preguntó Elena. Porque, honestamente, lo necesitamos de vuelta. No somos ricos. Eso es parte de la restitución que buscaremos en el proceso legal, explicó Daniel. Cuando se resuelva el caso, Gisele será obligada a pagar todo lo que defraudó. ¿Y si no tiene dinero?, preguntó Roberto. Daniel sonrió de una manera que no me gustó completamente. Bueno, eso depende de varios factores. Pero puedo asegurarles que encontraremos la manera de que recuperen su dinero. Valeria se acercó a mí y me susurró al oído. Abuela, hay algo más que necesitas saber. Sobre el dinero que mamá y Diego tienen escondido. ¿Qué quieres decir? Tienen una cuenta de ahorro secreta. He visto los estados de cuenta. Tienen más de $30,000 ahorrados. La información me dejó sin aliento. Gisele había estado extorsionándome por dinero, mintiendo sobre emergencias financieras, estafando a mis amigos, mientras tenía $30,000 escondidos. $30,000. Daniel había escuchado el susurro. ¿Estás segura de esa cifra? Valeria asintió. Sí. Los documentos están en el cajón de su cómoda. Pensé que debería saberlo. Esto cambia todo, murmuró Daniel. No solo demuestra que los préstamos eran innecesarios, sino que prueba intención maliciosa. Carmen, que había estado escuchando, explotó nuevamente. ¿Me estás diciendo que esa víbora tenía $30,000 mientras me pedía prestados $3,000 para la emergencia médica de su madre? Aparentemente, sí, confirmó Daniel. Voy a matarla. Carmen comenzó a caminar hacia la salida como si fuera a perseguir el carro de policía. Carmen, espera. La detuve. La justicia se encargará de ella. La justicia. Carmen se volteó hacia mí. Aurelia, esa mujer te ha estado robando durante años. Ha estado usando tu nombre para estafar a tus amigos. Y tiene dinero escondido mientras tú trabajas como esclava para mantenerla. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que había estado evitando enfrentar durante años. Ya no reconocía a mi hija. La niña dulce que había criado, la adolescente por la que había sacrificado todo, la joven mujer de la que me había sentido tan orgullosa, había desaparecido. En su lugar había un monstruo que manipulaba, mentía y robaba sin el menor remordimiento. Señora Aurelia, dijo Daniel suavemente, ¿está lista para escuchar sobre todas sus opciones legales? Por primera vez en mi vida, la respuesta fue sí. Quiero saber todo, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Quiero saber exactamente qué opciones tengo. Daniel asintió y sacó una libreta más grande. Muy bien. Primero, los cargos criminales contra su hija,
agresión agravada contra persona mayor, que conlleva de 2 a 5 años de prisión. Fraude por identidad y estafa, otros 3 a 7 años. Explotación financiera de persona vulnerable, 2 a 4 años adicionales. Las cifras cayeron sobre el silencio del salón como piedras en un estanque. Los pocos invitados que quedaban intercambiaron miradas de shock. ¿Cuántos años en total?, preguntó Valeria. Si se prueban todos los cargos, entre 7 y 16 años de prisión, respondió Daniel sin emoción. Carmen silbó bajito. Esa niña va a salir de la cárcel siendo una mujer mayor. Segundo, continuó Daniel, la restitución financiera. Todos los dineros defraudados deben ser devueltos con intereses. Eso incluye los $15,000 prestados fraudulentamente, más cualquier cantidad que haya extraído directamente de las cuentas de la señora Aurelia. ¿Cuánto has sacado de mis cuentas?, pregunté, aunque temía la respuesta. Valeria me miró con lágrimas en los ojos. Abuela, he estado revisando tus estados de cuenta mientras mamá no estaba. En los últimos 3 años, te has sacado casi $40,000. El número me golpeó como un tsunami. $40,000. Casi todos mis ahorros de una vida entera de trabajo. 40,000. Elena se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, Aurelia. Eso es una fortuna. ¿Cómo es posible?, preguntó Roberto. ¿Cómo puede alguien sacar tanto dinero de la cuenta de otra persona? Valeria bajó la mirada, avergonzada. Mamá conocía todos los datos bancarios de la abuela. Tenía acceso a su cuenta online. Decía que era para ayudarla con la tecnología, pero en realidad estaba robando, terminé la frase. La verdad era dura pero necesaria. Tercero, Daniel siguió con su lista, órdenes de protección. Podemos solicitar que tanto Gisele como Diego se mantengan alejados de usted permanentemente. ¿Diego también?, pregunté. Él fue cómplice intelectual, explicó Daniel. Según el testimonio de Valeria y otros testigos, él influenció y alentó el comportamiento abusivo de su hija. Diego, que había permanecido en silencio en su rincón, finalmente habló. Yo nunca le dije que golpeara a nadie. Pero sí le dijiste que sacara dinero, replicó Valeria. Te escuché decir que la abuela era egoísta por no compartir sus ahorros. Eso no es un crimen, murmuró Diego. Conspiración para cometer fraude sí lo es, respondió Daniel fríamente. Especialmente cuando se puede probar que usted se benefició directamente del dinero robado. ¿Cómo se benefició?, preguntó la madre de Diego, quien había estado escuchando en silencio. Daniel consultó sus notas. Según los registros bancarios que tenemos acceso preliminar, Gisele transfirió aproximadamente $15,000 a cuentas conjuntas con Diego durante el último año. La madre de Diego palideció. $15,000 de dinero robado. Presuntamente robado, corrigió Daniel profesionalmente. Pero la evidencia es bastante sólida. Diego, dijo su padre con una voz que podría cortar acero, usaste dinero robado de una anciana para financiar tu estilo de vida. Papá, yo no sabía que... Mentira, lo interrumpió Valeria. Tú sabías exactamente de dónde venía el dinero. Una vez te escuché decir que era hora de que la abuela contribuyera más a la familia. Cuarto, Daniel continuó implacablemente, recuperación de activos. Si pueden probar que Diego y Gisele compraron algo con el dinero defraudado, esos artículos pueden ser embargados y vendidos para restitución. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Carmen, claramente interesada en recuperar sus $3,000. El carro nuevo de Diego, dijo Valeria inmediatamente. Lo compraron hace 6 meses. Costó $25,000. Un carro de $25,000. Roberto silbó. Con razón necesitaban seguir robando. También remodelaron completamente su apartamento, agregó Valeria. Cocina nueva, muebles, televisión gigante. Debe haber costado al menos $15,000. La madre de Diego se dirigió a su hijo con horror creciente. Gastaste $40,000 en lujos mientras robabas a una anciana. No era robo, se defendió Diego débilmente. Era dinero familiar. Era mi dinero, dije, sintiendo una rabia que no sabía que tenía. Dinero que ahorré trabajando turnos dobles como enfermera.
Dinero que guardé sacrificando vacaciones, comidas, ropa nueva. Dinero para mi vejez, para no ser una carga para nadie. Quinto, Daniel siguió, demanda civil. Independientemente del proceso criminal, usted puede demandar por daños y perjuicios, incluyendo sufrimiento emocional, gastos médicos y daño a su reputación. ¿Daño a su reputación?, preguntó Elena. Las personas a quienes Giselle defraudó podrían haber desarrollado resentimiento hacia la señora Aurelia, creyendo que ella no cumplía sus compromisos, explicó Daniel. Eso daña su standing en la comunidad. Es cierto, admitió Carmen. Por un momento, cuando pasó el tiempo límite de pago, pensé que Aurelia se había vuelto irresponsable. Yo también, agregó Roberto. Me dolía pensar que después de conocerte tantos años, no cumplirías tu palabra. Cada admisión era como una puñalada en mi corazón. Mi hija no solo había robado mi dinero, sino que había dañado mis relaciones más preciadas. Sexto, Daniel continuó, modificación testamentaria. Dado el patrón de abuso y explotación, recomienda encarecidamente que revise su testamento y quite a Giselle como beneficiaria. ¿Giselle está en mi testamento?, pregunté, confundida. Según los registros públicos, sí. Actualmente ella heredaría el 60% de sus bienes. Valeria recibiría el 40%. ¿Qué bienes?, preguntó Valeria. Creí que la abuela solo tenía los ahorros. Daniel sonrió misteriosamente. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Señora Aurelia, ¿le ha contado a su familia sobre la herencia de su hermana María? Mi corazón se detuvo. La herencia de María. Mi hermana mayor, que había muerto sin hijos 2 años atrás, dejándome todo en su testamento. Dinero que había mantenido en secreto, guardado en una cuenta separada que Giselle nunca había descubierto. ¿Qué herencia?, preguntó Valeria con curiosidad. No es importante, dije rápidamente. Oh, pero sí lo es, insistió Daniel. Especialmente considerando que cambia completamente la dinámica financiera de esta situación. Todos los ojos estaban puestos en mí. Carmen, Roberto, Elena, los vecinos, la familia de Diego, incluso los pocos invitados que quedaban se habían acercado para escuchar. Abuela, dijo Valeria suavemente, ¿qué herencia? Suspiré profundamente. El secreto que había guardado durante 2 años estaba a punto de salir a la luz. Mi hermana María me dejó su casa en las afueras de la ciudad, sus ahorros y sus inversiones, admití finalmente. ¿Cuánto dinero?, preguntó Daniel, aunque por su expresión parecía ya saberlo. $250,000, murmuré. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, la explosión. $250,000. Carmen gritó tan fuerte que probablemente la escucharon en la calle. Aurelia. Elena me miró con incredulidad. Eres rica. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó Roberto. Pero mi mirada estaba fija en la expresión de Valeria. Mi nieta me miraba con una mezcla de asombro, comprensión y algo más que no pude descifrar. Abuela, dijo lentamente, por eso mamá no sabía sobre este dinero. Por eso siguió robándote de la cuenta pequeña. Exactamente, confirmé. Si hubiera sabido sobre la herencia. Te habría robado hasta el último centavo, terminó Daniel. O algo peor, agregó Paula en voz baja. La revelación de la herencia cambió toda la atmósfera del salón. Era como si hubieran encendido una luz brillante en una habitación oscura, revelando detalles que antes habían permanecido ocultos. $250,000, repitió Elena lentamente. Aurelia, eso significa que Giselle no solo te estaba robando. Te estaba torturando por dinero mientras tú eras millonaria. No millonaria, corregí. Pero sí, tenía recursos que ella desconocía. Daniel sacó su teléfono y comenzó a escribir notas rápidamente. Esto cambia todo el caso. No solo estamos hablando de explotación de una persona mayor vulnerable. Estamos hablando de tortura psicológica sistemática por dinero que ni siquiera necesitaba robar. Pero ella no sabía sobre la herencia, protestó débilmente la madre de Diego. No importa, respondió Daniel firmemente. El comportamiento abusivo es el mismo. De hecho, esto demuestra que su motivación era pura codicia, no necesidad.
Valeria se acercó a mí y me tomó las manos. Abuela, ¿por qué nunca nos dijiste? Durante todos estos años, mientras mamá te gritaba por dinero, tú tenías suficiente para vivir cómodamente. Porque conocía a tu madre, respondí con tristeza. Sabía que si descubría la herencia, encontraría maneras de quitármela toda. Al menos manteniendo el secreto, podía proteger algo para mi vejez. Y tenías razón, murmuró Carmen. Si esa víbora hubiera sabido que tenías $250,000. No quiero ni pensarlo, interrumpí. Daniel cerró su libreta con un chasquido satisfactorio. Señora Aurelia, con esta información, puedo garantizarle que Giselle enfrentará las consecuencias más severas posibles. Pero también significa que usted tiene opciones que no tenía antes. ¿Qué tipo de opciones? Puede mudarse. Puede comenzar una nueva vida lejos de aquí. Puede asegurarse de que ni Giselle ni Diego la molesten nunca más. La idea de una nueva vida, sin el constante estrés de las demandas de dinero de Giselle, sin el miedo a sus explosiones de rabia, era tan tentadora que casi me hizo llorar. ¿Dónde podría ir?, pregunté. La casa de su hermana María, sugirió Daniel. Según los registros, es una propiedad hermosa en las colinas, completamente pagada. Podría vivir allí tranquilamente. ¿Has visto la casa de tía María?, preguntó Valeria con curiosidad. Solo una vez, cuando fui a arreglar los papeles después de su muerte, admití. Es grande, con jardín, muy tranquila. Suena perfecto, dijo Paula. Lejos de todo este drama. Pero entonces recordé algo que hizo que mi corazón se hundiera. ¿Qué hay de ustedes?, le pregunté a mis amigos. ¿Qué hay del dinero que Giselle les debe? Eso se resolverá legalmente, aseguró Daniel. Como parte de la restitución, Giselle tendrá que pagar todas las deudas fraudulentas. Si no puede, sus bienes serán embargados. El carro de $25,000, murmuró Roberto con satisfacción. Eso cubriría gran parte de lo que nos debe. Y la cuenta secreta de $30,000, agregó Carmen. Entre eso y el carro, pueden pagar todo lo que robaron. ¿Pero qué hay de los $40,000 que me sacó a mí?, pregunté. Daniel sonrió. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Con sus nuevos recursos financieros, usted puede contratar a los mejores abogados. Puede demandar no solo por restitución, sino por daños punitivos. Daños punitivos. Dinero adicional como castigo por el comportamiento particularmente atroz, explicó Daniel. Considerando la duración del abuso, la manipulación psicológica y el hecho de que involucró a una persona mayor, un juez podría ordenar que paguen 2 o 3 veces la cantidad robada. 2 o 3 veces $40,000. Elena hizo cálculos rápidamente. Hasta $120,000. Posiblemente, confirmó Daniel. Eso los destruiría financieramente, observó Roberto. Como se merecen, agregó Carmen con satisfacción. Pero yo me sentía confundida por emociones conflictivas. Por un lado, la justicia se veía tentadora después de años de abuso. Por el otro, seguía siendo mi hija. ¿Qué pasaría con Valeria?, pregunté. Ella no tiene culpa de nada. De hecho, fue quien me salvó. Valeria me apretó las manos. Abuela, no te preocupes por mí. Tengo 19 años, trabajo medio tiempo, y puedo cuidarme sola. Pero si tu madre va a la cárcel. Mejor, dijo Valeria con una firmeza que me sorprendió. Abuela, he estado viviendo con el miedo constante de que mamá descubriera que yo sabía lo que estaba haciendo. He estado documentando su comportamiento durante meses, esperando el momento correcto para actuar. ¿Meses? Sí. Desde que vi cómo te empujó en Navidad y te lastimaste la rodilla. Ese día decidí que necesitaba protegerte. Daniel levantó la vista de sus notas. Tiene más documentación. Valeria asintió y sacó su teléfono. Grabaciones de audio de cuando mamá te gritaba por dinero. Fotos de moretones. Screenshots de los estados de cuenta bancarios. Una lista de todas las personas a quienes les pidió dinero prestado usando tu nombre. ¿Has estado investigando a tu propia madre?, preguntó Elena con asombro. Alguien tenía que hacerlo, respondió Valeria simplemente. Y sabía que la abuela nunca se defendería sola. Carmen me miró con ojos húmedos.
Aurelia, esa nieta tuya vale más que su peso en oro. Lo sé, dije, sintiendo un orgullo enorme mezclado con tristeza. Una chica de 19 años tuvo que hacer lo que yo no pude hacer en 42 años. No es tu culpa, me aseguró Paula. Los manipuladores son expertos en hacer que sus víctimas se sientan culpables. Daniel guardó su teléfono y se dirigió a todo el grupo. Necesito que entiendan algo importante. Este caso va a ser muy público. Cuando se sepa que Giselle agredió a su madre millonaria en su propia boda, los medios van a estar por todas partes. ¿Los medios?, pregunté con pánico. Una novia que ataca a su madre rica el día de su boda es exactamente el tipo de historia que les encanta a los periódicos, explicó Daniel. Especialmente cuando hay video. Valeria levantó su teléfono. El video ya tiene más de 1000 visualizaciones. Lo subí a redes sociales para tener respaldo. ¿Lo subiste a internet?, preguntó la madre de Diego con horror. Era necesario, se defendió Valeria. Necesitaba evidencia que no pudiera ser destruida. Esto significa que Diego también será expuesto públicamente, observó Daniel, mirando hacia donde Diego seguía sentado como una estatua. Bien, dijo el padre de Diego con disgusto. Quizás la vergüenza pública le enseñe algo que nosotros no pudimos enseñarle. Papá, murmuró Diego, pero su padre lo ignoró completamente. Daniel, dije, tomando una decisión, quiero proceder con todo. Todos los cargos, toda la restitución, todo. ¿Estás segura?, preguntó Daniel. Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Giselle irá a la cárcel durante años. Miré alrededor del salón. A mis amigos que habían sido estafados. A mi nieta que había arriesgado su relación familiar para protegerme. A Diego y su familia, que ahora entendían el tipo de monstruo que habían acogido en su familia. Estoy segura, dije con una firmeza que no había sentido en años. Es hora de que enfrente las consecuencias de sus actos. Excelente, dijo Daniel, guardando sus cosas. Mañana temprano comenzaremos con todos los procedimientos legales. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, preguntó Carmen. Con toda la evidencia que tenemos, probablemente entre 6 meses y 1 año, respondió Daniel. Pero les aseguro que para cuando terminemos, tanto Giselle como Diego habrán pagado completamente por lo que hicieron. Mientras nos preparábamos para irnos, Valeria se acercó a mí una última vez. Abuela, hay una cosa más que necesitas saber. ¿Qué cosa, mijita? Mamá y Diego estaban planeando pedirte dinero para la luna de miel también. $50,000. Para un viaje de 1 mes por Europa. La cifra me dejó sin aliento. $50,000 más. Si no hubiera sido por la intervención de Valeria esa noche, habría perdido casi todo. Gracias, mijita, le dije, abrazándola fuerte. Me salvaste la vida. No, respondió Valeria, devolviéndome el abrazo. Tú me salvaste la vida al criarme con valores que mamá perdió hace mucho tiempo. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de la casa de mi hermana María, tomando café y viendo el amanecer sobre las colinas. La casa era todo lo que había imaginado y más. 3 habitaciones, jardín amplio, vista panorámica, y sobre todo, paz absoluta. Ningún teléfono sonando con demandas de dinero. Ninguna puerta golpeando con visitas inesperadas de Giselle. Solo silencio y tranquilidad. Valeria llegaba cada fin de semana desde la ciudad. Había conseguido un trabajo de tiempo completo en una oficina y estaba ahorrando para la universidad. Era increíble ver cómo una joven de 19 años había madurado tanto en tan poco tiempo. Abuela, llegó el periódico, me dijo, subiendo por el sendero del jardín con una sonrisa radiante. ¿Más noticias sobre el caso?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. El juicio de Giselle había sido la sensación mediática del año. Novia agrede a madre millonaria en su boda había aparecido en todos los periódicos. El video de Valeria se había vuelto viral, con más de 2 millones de visualizaciones. Los comentarios del público habían sido devastadores para Giselle. La sentencia salió ayer, dijo Valeria, sentándose a mi lado y abriendo el periódico. 8 años de prisión por todos los cargos. Restitución completa de $120,000. Orden de alejamiento permanente. 8 años. Mi hija estaría en la cárcel hasta los 50 años.
Debería sentirme triste, pero lo único que sentía era alivio. ¿Qué hay de Diego?, pregunté. 4 años por complicidad. También tiene que pagar restitución de $60,000. Valeria siguió leyendo. Oh, y dice aquí que su familia cortó todos los lazos con él. Su padre retiró la inversión del negocio y Diego se declaró en bancarrota. ¿Bancarrota? Sí. Aparentemente, sin el dinero de sus padres y sin el dinero que te robaba, no podía mantener su estilo de vida. Perdió el apartamento, el carro, todo. Me da pena su familia, dije sinceramente. Ellos no tenían culpa de nada. Su madre me escribió hace unos días, comentó Valeria, sacando su teléfono. Quería disculparse contigo personalmente. Dice que no tenía ni idea del tipo de persona que era Diego. No era necesario que se disculpara. Le respondí lo mismo, pero insistió en que querían hacer algo para compensar el daño. Enviaron una donación de $5,000 a la Fundación para Personas Mayores Abusadas que se creó después de que tu caso se hizo público. Se creó una fundación. Valeria sonrió. Abuela, tu historia inspiró a muchas personas. Se creó la Fundación Aurelia Ortiz para la protección de personas mayores. Ya han ayudado a más de 50 familias en situaciones similares. La idea de que mi sufrimiento había servido para ayudar a otros me llenó de una sensación cálida que no había experimentado en años. ¿Y qué hay de mis amigos? Carmen, Roberto, Elena. Todos recuperaron su dinero completamente, más intereses, reportó Valeria. Carmen dice que va a usar los $1,000 extra de intereses para expandir la panadería. Roberto compró equipo nuevo para el taller. Y prima Elena está planeando esas vacaciones que siempre quiso tomar. Me alegra escuchar eso, dije, sintiendo que finalmente se había hecho justicia. También hay algo más, continuó Valeria, con una expresión más seria. Mamá me escribió desde la cárcel. Mi corazón se saltó un latido. ¿Qué dice? Quiere verte. Dice que se arrepiente de todo y que quiere pedirte perdón. La noticia me llenó de emociones conflictivas. Por un lado, seguía siendo mi hija. Por el otro, el daño que había causado era irreparable. ¿Tú qué piensas?, le pregunté a Valeria. Honestamente, abuela, creo que solo quiere manipularte una vez más. En su carta no menciona el dinero que robó, ni las mentiras que dijo, ni cómo te lastimó. Solo habla de lo mal que se siente y de lo injusto que fue su sentencia. Eso suena típico de ella, admití. Dice que el abogado de oficio le recomendó pedirte perdón para mostrar remordimiento al juez de apelaciones, agregó Valeria. No creo que sea genuino. ¿Apelaciones? Sí, está apelando la sentencia. Dice que 8 años es demasiado por un malentendido familiar, punto. La frase me hizo reír amargamente. Después de todo lo que había pasado, Giselle seguía minimizando sus acciones. Seguía siendo incapaz de aceptar responsabilidad. No voy a verla, decidí. Al menos no hasta que pueda demostrar verdadero arrepentimiento, no solo palabras vacías. Me parece la decisión correcta, concordó Valeria. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando del aire fresco de la mañana y el canto de los pájaros. Era una vida completamente diferente a la que había conocido durante décadas. Abuela, dijo Valeria de repente, ¿alguna vez te arrepientes de haber denunciado a mamá? La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta vino inmediatamente. No, ni por un segundo. Por primera vez en años, puedo dormir tranquila. No tengo miedo de que llegue a casa exigiendo dinero. No tengo que caminar en puntas de pies para evitar sus explosiones. No tengo que mentir a mis amigos para proteger su imagen. Y no te sientes sola. Sola. Miré alrededor de mi hermoso jardín, pensé en mis amigos que ahora me visitaban regularmente, en los voluntarios de la fundación que se habían vuelto como familia. Mijita, nunca me había sentido menos sola en mi vida. Valeria sonrió y me tomó la mano. Me alegra escuchar eso. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has estado manejando todo esto? Mejor de lo que esperaba, admitió Valeria. Al principio me sentía culpable por traicionar a mamá, pero luego me di cuenta de que no la traicioné a ella. Ella nos traicionó a nosotras primero.
Eres muy sabia para tener 19 años. Tuve una buena maestra, respondió, apretando mi mano. ¿Has pensado en qué vas a estudiar en la universidad? Trabajo social, dijo inmediatamente. Quiero ayudar a familias en crisis. Quiero asegurarme de que ninguna abuela tenga que pasar por lo que tú pasaste. La respuesta me llenó de orgullo. De toda la tragedia que habíamos vivido, algo hermoso había emergido. Mi nieta había encontrado su vocación en la vida. Abuela, dijo Valeria después de un momento, hay algo más que quería preguntarte. ¿Qué cosa? ¿Cómo te sientes sobre el dinero ahora? Quiero decir, después de todo lo que pasó. La pregunta me hizo reflexionar. Es extraño, admití. Durante años, el dinero fue una fuente de estrés constante. Giselle siempre exigiendo más, yo siempre preocupándome por tener suficiente para mis medicinas, para no ser una carga. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el dinero es solo una herramienta. No define quién soy. No determina mi valor como persona. Y definitivamente no vale la pena sacrificar mi paz mental o mi dignidad. Vas a cambiar tu testamento. Ya lo hice, confirmé. Tú heredarás el 60%. El 40% restante irá a la fundación que lleva mi nombre. Valeria me miró con sorpresa. No vas a dejarle nada a mamá. Nada, dije firmemente. Ella hizo su elección cuando decidió verme como un cajero automático en lugar de como su madre. Un año después de aquella terrible noche de boda, recibí una llamada que no esperaba. Era el abogado Daniel, con noticias que cambiarían todo una vez más. Señora Aurelia, me dijo por teléfono, Giselle perdió su apelación. Pero hay algo más importante. La investigación reveló que su esquema de fraude era mucho más amplio de lo que pensábamos. ¿Qué quiere decir? Hemos descubierto que estafó a al menos 20 personas más, usando diferentes historias sobre emergencias familiares. El total asciende a más de $100,000 adicionales. La cifra me dejó sin aliento. Mi hija había sido una estafadora profesional, no solo una hija abusiva. ¿Qué significa esto? Que su sentencia se extenderá a 15 años. Y que usted será reconocida oficialmente como la víctima principal que ayudó a exponer una red de fraude más grande. 15 años. Giselle saldría de la cárcel siendo una mujer de 57 años. Yo tendría 83 años, si es que seguía viva. Hay más, continuó Daniel. El gobierno está considerando otorgarle una compensación especial por su valentía al testificar. $50,000 adicionales. No necesito más dinero, protesté. Lo sé, pero es importante que la gente vea que las víctimas de abuso familiar son recompensadas por su coraje, no castigadas por denunciar. Esa tarde, Valeria vino a visitarme como todos los viernes. Ahora tenía 20 años y había comenzado sus estudios de trabajo social. Había crecido tanto durante este año que a veces parecía más madura que su propia madre. Abuela, tengo noticias, me dijo mientras tomábamos té en la terraza. ¿Buenas o malas? Depende de cómo lo veas. Mamá me volvió a escribir. Suspiré. En el último año, Giselle había enviado docenas de cartas a través de Valeria, cada una más desesperada que la anterior. ¿Qué dice esta vez? Que ha encontrado a Jesús en la cárcel y que ahora comprende verdaderamente el daño que causó. Ah, la fase religiosa, dije con cierta ironía. Menciona el dinero. Dice que cuando salga, dedicará su vida a compensarte. Que trabajará día y noche para devolverte cada centavo que te robó. ¿Y tú le crees? Valeria negó con la cabeza. Abuela, he estado visitándola una vez al mes durante el último año. No he visto un cambio real. Sigue culpando a Diego por influenciarla. Sigue insistiendo en que sus acciones fueron resultado de presión emocional y manipulación masculina, punto. En otras palabras, sigue sin aceptar responsabilidad completa. Exactamente. Y cuando le mencioné que podría estudiar algo útil en la cárcel, como contabilidad o administración, para tener habilidades cuando salga, se molestó. Dice que eso es demasiado difícil y que prefiere trabajar en la lavandería de la prisión. Algunos nunca cambian, murmuré. Hay algo más, continuó Valeria. Diego salió en libertad condicional la semana pasada.
Tan pronto. Buen comportamiento y sobrepoblación carcelaria. Pero abuela, está completamente destruido. Su familia lo desheredó completamente. No tiene trabajo, no tiene casa, no tiene nada. ¿Dónde está viviendo? En un refugio para indigentes. Al parecer, intentó conseguir trabajo, pero cuando los empleadores ven su récord criminal por estafa a personas mayores, nadie lo quiere contratar. No pude evitar sentir una pizca de satisfacción. La justicia había seguido su curso, incluso después de que terminara el proceso legal formal. ¿Ha intentado contactarte? Sí, admitió Valeria. Me envió un mensaje pidiendo dinero prestado. $500 para empezar de nuevo. Punto. Espero que le hayas dicho que no. Le dije que si quería dinero, podía ir a trabajar como el resto de la gente honesta. Me sentí orgullosa de la firmeza de mi nieta. Había aprendido a establecer límites de una manera que yo nunca pude. Abuela, dijo Valeria después de un momento, quería preguntarte algo importante. Dime. ¿Te arrepientes de haber tenido a mamá? La pregunta me golpeó como un rayo. Era algo que había estado evitando pensar durante meses. No, dije finalmente. No me arrepiento de haberla tenido. Pero sí me arrepiento de haberla criado sin límites. De haberle dado todo sin enseñarle el valor del esfuerzo. De haber confundido amor con permisividad. ¿Crees que podrías haberla criado diferente? Quizás. Pero también creo que algunas personas simplemente eligen ser egoístas sin importar cómo las críen. Mira a Diego. Sus padres eran buenas personas que trataron de enseñarle valores, y aún así se convirtió en un manipulador. ¿Y si mamá realmente cambiara en la cárcel? Si saliera siendo una persona diferente. La pregunta me hizo reflexionar profundamente. Si eso sucediera, si verdaderamente se arrepintiera y cambiara, podríamos hablar. Pero tendría que demostrarlo con acciones, no solo con palabras. Y tendría que aceptar que las consecuencias de sus decisiones son permanentes. ¿Qué quieres decir? Que incluso si se arrepintiera sinceramente, no recuperaría mi confianza completa. No recuperaría su lugar en mi testamento. No recuperaría el dinero que robó. Las acciones tienen consecuencias, y algunas de esas consecuencias duran para siempre. Valeria asintió con comprensión. Me parece justo. Nos quedamos en silencio, viendo el atardecer pintar las colinas de colores dorados y rosados. Era un momento de paz perfecto, algo que no había experimentado durante décadas cuando vivía bajo la constante amenaza de las demandas de Gisele. Abuela, dijo Valeria finalmente, quiero que sepas algo. ¿Qué? Eres mi heroína. No solo por denunciar a mamá, sino por todo lo que has logrado después. La fundación, la nueva vida que construiste, la forma en que ayudas a otras personas en situaciones similares. No soy una heroína, mijita. Solo soy una mujer mayor que finalmente encontró el coraje de defenderse. Exactamente, sonrió Valeria. Por eso eres mi heroína. Esa noche, después de que Valeria se fuera, me senté en mi estudio a escribir en el diario que había comenzado después del juicio. Era una sugerencia del psicólogo que me había ayudado a procesar todo el trauma. Hoy hace exactamente un año que mi vida cambió para siempre, escribí. Un año desde que mi hija me agredió en su boda. Un año desde que descubrí que el amor de una madre tiene límites, y que está bien tener esos límites. Pausé para mirar por la ventana hacia las luces de la ciudad a lo lejos. Durante 42 años creí que ser una buena madre significaba sacrificar todo por mi hija, incluso mi dignidad y mi bienestar. Ahora entiendo que ser una buena madre también significa enseñar consecuencias. Significa no permitir que el amor se convierta en una licencia para el abuso. Cerré el diario y caminé hacia mi habitación. En la mesa de noche tenía una foto nueva, Valeria y yo en su graduación de la preparatoria, sonriendo juntas. Al lado, una carta de agradecimiento de una señora de 70 años en México que había encontrado el valor para denunciar a su hijo abusivo después de escuchar mi historia en las noticias. No me arrepiento de haberla adoptado, escribí una línea final en mi mente, recordando las palabras que había planificado para el final de esta historia. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Me acosté esa noche con la conciencia tranquila, sabiendo que había hecho lo correcto.
que había protegido no solo a mí misma, sino a todas las futuras víctimas que Giselle habría estafado si hubiera seguido libre. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para encontrar el valor. Nunca es demasiado tarde para decir no más. Y nunca es demasiado tarde para comenzar una nueva vida, incluso a los 68 años. La justicia se había hecho. La paz había llegado. Y por primera vez en décadas, el futuro se veía brillante.